El año pasado, creo que el año pasado viniste por última vez, ministro, ¿no? Sí. Sí. Yo te decía, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Te decía que se estaba evidenciando que iba a haber una mucho mayor demanda de atención en los hospitales públicos, producto de que el cuentapropista, el trabajador sin relación de dependencia, paga una prepaga. Prepaga que va a aumentar este mes un 2,9%, para muchos hogares se volvió impagable. Te decía que había una precarización de las obras sociales sindicales. Prepárate porque te vienen con todos los hospitales. ¿Pasó eso o no? Pasó lo que charlamos el año pasado, pasó. Y bueno, obviamente, como vos decís, todo ese grupo de gente va a la atención pública, ¿no? ¿Superó el peor de los escenarios, digo, en cuanto a demanda de la salud pública? Sí, estamos arriba. Es fuerte la demanda que se tiene. Como Misiones tiene un sistema de salud muy fuerte, robusto, entonces se siente, por supuesto que se siente, porque estamos hablando de muchos pacientes más, pero tenemos un sistema de salud muy fuerte que tiene la capacidad de absorber eso. Por supuesto, con lo que te genera absorber, si vos tenés programadas 100 cirugías para hacer de acá a 15 días, sí, y de golpe tenés que hacer 200, ¿entendés? Entonces algunas se van corriendo, algunas se van reprogramando, algunas atenciones, pero bueno, pero no se deja de atender a nadie, se atiende, se reorganiza y se atiende. Pero es lo que vos decís, digamos, el producto de todo este proceso. Bueno, el gobierno, uno cuando ve el presupuesto, la vedette de las áreas es salud pública. Digo, la vedette en términos de presupuesto, de lo que le asignan la salud. No hay otras áreas que reciban tanto presupuesto y es comprensible. Pero ¿cómo se administra? Porque después vos decís, bueno, tengo este paquete de presupuesto, ¿cómo lo administrás después? Mira, en los momentos difíciles, digamos, financieros difíciles, que se está atravesando... Bueno, ahí se ve la gestión, con plata gobierna cualquiera. Por eso te digo, hay que estar muy atento a la gestión. Yo creo que es la primera palabra y la última palabra que tenemos que tener siempre, que es hablar todo el tiempo de gestión. Por eso lo que vos decís. Entonces, por ahí nuestra prioridad, la prioridad del gobierno de la provincia de Misiones, es sostener lo que tenemos, ¿sí? Sostener lo que tenemos, y si se puede, como lo hicimos el año pasado y este año, ir incorporando algunas, ya sea cuestiones a nivel de tecnología, a nivel de infraestructura, a nivel de recursos humanos, pero sostener lo que tenemos es un desafío importante porque Misiones tiene una estructura de salud muy grande. Y si bien la salud para el misionero no tiene un costo, ¿sí? No pagás, pero para el Estado tiene un costo muy alto cuando va a hablar del presupuesto. ¿Pero por qué? Porque tenés internalizado que el servicio de la salud te lo brindan, te lo prestan, es un derecho ya adquirido, digo, la gente no capitaliza, no entiende lo que significa. No, se entiende. Lo que te estoy diciendo es que vos, todo tiene un costo, digamos, ¿no? Sí. Entonces, y esos costos son muy altos. Hoy, sostener los equipos que tiene la provincia en salud son equipos de un costo muy alto. Se incorporó el PET, ¿sí? Terminamos de incorporar un tomógrafo en Iguazú, una hemodinamia. El PET es del Instituto del Cáncer. Instituto Nacional del Cáncer. Sí. Entonces, el equipo para lo que es cirugía de cataratas y retina en el Madariaga, diferentes equipos en diferentes hospitales, un equipo del Áparo en el Favaloro, fortalecer los hospitales niveles 1, que en su momento por ahí se trataba de descentralizar un poquito la salud, ¿no? De decir, bueno, centralizamos un poco más, hoy es necesario descentralizar un poco, no todo, pero sí un poco, de algunas cuestiones. Nos permitió habilitar quirófanos en el interior y hacer cirugías en el interior, ¿sí? Y eso permitió descomprimir, ¿sí? Lo que es el Hospital Madariaga, el Hospital San Miguel Verá, el Hospital de El Dorado, el Hospital de Iguazú, son todos hospitales que los fuimos potenciando. Y si podemos, por ejemplo, como hicimos en Jardín América, Aristóbulo del Valle, Puerto Rico, ahora lo vamos a hacer en San Javier, un quirófano. Después veremos una zona que es allá Irigoyen. Zona centro y el Alto Uruguay están necesitando Entonces, algo así. el otro día tuvimos una reunión de gestión, digamos, con los directores y con los jefes de zona, en donde mostramos un poco los números, ¿no? de lo que se hizo el año pasado. Y la verdad que son números muy buenos, en lo que hablamos de cirugía, que por ahí es
es como una vedette, digamos, el turno para la cirugía que me dan para acá, que me tiran para allá, que me dan un mes más que un mes ¿Se menos. reprograman mucho las cirugías? Se reprograman mucho las cirugías porque, por lo que vos decís, por la cantidad de demanda que hay, y muchas veces un paciente te ocupa una cama, ¿entendés? Por diferentes condiciones, y bueno, esa cama está ocupada. Cuando hablamos de cirugías programadas, a veces hay que reprogramarlas y decir, bueno, hacemos la semana que viene, hacemos dentro de 10 días. Por eso es importante lo que venimos haciendo, que es fortalecer los hospitales niveles 1 del interior. ¿Cuánto impactan los internados por accidentología, por trauma, en esa ocupación de camas? Porque yo sigo viendo las estadísticas escalofriantes de accidentes de tránsito, 70-80% de motociclistas con mutilaciones, con traumatismos graves. ¿Cuánto impactan en ese sistema de salud pública los accidentes de tránsito? El impacto es alto, es muy alto. Y ese paciente, el que iba con una moto, con ojota, sin casco, que se hace pelota, te termina ocupando una cama. No hablemos de gasto porque es una vida y suena muy cruel. Sí. Pero te termina ocupando una cama de alguien que está esperando una cirugía y no se puede internar. Te ocupa una cama, por supuesto, y generalmente muchas veces no son internaciones cortas, digamos, ¿no? Cuando hablamos muchas veces de internaciones prolongadas y con un costo obviamente alto, ¿no? Después hablamos de los recuperos, lo que vos quieras. Pero sí, por supuesto que sí. Pero por eso te decía, en esa reunión salió que se hizo muchísimas cirugías en el interior, que obviamente eso permite a que el hospital insignia nuestro, que es el Madariaga, ¿sí? Y los hospitales niveles 3, puedan trabajar mucho más tranquilo en lo que es cirugías de alta complejidad. Que eran los grandes cuellos de botella, porque a dónde vamos te lo derivo al Madariaga. Me dijiste un tomógrafo para Iguazú. ¿Iguazú nunca tuvo un tomógrafo? Tenía un tomógrafo que estaba ya, que lo habían rescatado de algún lugar en su momento. Bueno, ahora tiene un tomógrafo nuevo. También el año pasado se habilitó una hemodinamia en el hospital. Es nuestro centro turístico por excelencia, digamos. Recibís turistas de todo el mundo, no podés derivar a alguien para una tomografía a Posada que a lo mejor tuvo una ACV y los minutos cuentan, ¿no? Por eso, entonces está muy contenta la gente de Iguazú. Estuve charlando con el director. La verdad que para ellos es importante eso. Están trabajando muy bien en el Hospital de Iguazú. Tenemos un equipo de trabajo muy responsable que trabaja gestión pura, son gestión pura. Y creo que eso nos hace muy bien. Y lo que te decía de eso, lo que charlamos el otro día es de eso, ¿no? De fortalecer el interior en todo lo que vos puedas hacer. Ahora estamos trabajando para habilitar un quirófano en San Javier. Entonces, por supuesto, con las cirugías que se pueda hacer en el lugar, digamos, ¿no? Sí. Con la responsabilidad necesaria. Bueno, eso lleva un proceso de... ¿Y esa es una inversión muy fuerte o son toma de decisiones? No son inversiones, por supuesto. Hoy la plata es importante, pero si vos analizás costo-beneficio y si vos analizás lo que nosotros estamos hablando de descomprimir los hospitales grandes, si yo te programo una cirugía de vesícula, si yo te programo una hernia, si yo te programo una cesárea en el interior y que no vaya a los lugares de alta complejidad, permite que el hospital de alta complejidad me haga las cirugías grandes realmente. ¿Y tenés médicos, cirujanos o pediatras? Por ejemplo, hay una carencia de pediatras increíbles. Anestesiólogos, parece que formaron un cártel, ¿viste? Los anestesiólogos te cobran aparte. ¿Tenés recurso humano profesional? Tenemos recurso humano, siempre el recurso humano, el especialista en el interior, también tenés que analizar el mercado, digamos, ¿no? O sea, tenés médicos itinerantes. Tenemos médicos itinerantes. Entonces armamos equipos de médicos itinerantes, como lo hicimos en Aristóbulo, como lo hicimos en Jardín, que dicho sea paso el mismo director, es un cirujano que trabaja muchísimo. Y armamos equipo itinerante. Y eso te permite, obviamente, hacer 400, 600 cirugías por año en algún lugar que te descomprime otro. Entonces, por eso es importante. Y la inversión, por supuesto, cuando hablamos de plata, las inversiones son... Hoy un monto de plata significa mucho, pero se justifica. Y se justifica porque ese paciente después termina o con una complicación porque se le pateó la cirugía, o terminamos... con gasto con las ambulancias, con el combustible, con el traslado, bueno. Y cada vez tenés menos ambulancias, porque la vida útil de una ambulancia no sé de cuánto tiempo es. Y la vida útil de una ambulancia depende del cuidado y el uso, pero sí, es como vos decís, allá 500.000, 1 millón de kilómetros, o sea, más o menos de eso, depende de la ambulancia, depende de la zona, depende del camino, depende de un montón de factores, pero sí, es importante, dicho y sea de paso, hicimos entrega de ambulancia este año, y entregamos ambulancia
de alta complejidad y de baja complejidad a diferentes lugares, que también nos permite, obviamente, sostener lo que nosotros hablamos. Como decir, porque la vida útil de la ambulancia tiene eso, digamos, Sí. ¿no? Bueno, Entonces, pero una ambulancia anda más que un colectivo, no para por directamente. eso es importante el fortalecimiento de los hospitales del interior nivel 1, dentro de lo que puedan hacer, por supuesto. Obviamente, hay emergencias, hay patologías, hay complejidades que después derivan, obligan una Pero derivación. sí trabajamos sobre la programación de las cirugías, descomprimimos mucho más lo que es el hospital de acá, ¿entendés? El Madariaga, que es por ahí el centro que mayor saturación siempre tiene, ¿no? Hay quejas de áreas muy específicas. Sí. Bueno, por ejemplo, de ambulatorio permanentemente dicen que cuesta conseguir turnos, que les dan turnos a 2 o 3 meses. Cuando vos estás enfermo ahora, querés que te atiendan en lo inmediato. Sí. Hay quejas de la farmacia del hospital. Gente que viene desde el interior, que viene a la madrugada, Sí. consigue con suerte uno de los 100 números que entregan, se tienen que ir, vuelven, peregrinan. ¿Por qué no se ajusta eso? Se ajustó, se está trabajando. Hoy 100 tenemos... números, ministro, son 100 personas. No, estamos con 450 números. ¿Diarios? Diarios. Acordate que veníamos, por supuesto, le hicimos una remodelación a ese espacio, a la FABS, la digitalizamos, hoy el 70% de las recetas son digitales, se le dio otra forma, por supuesto, aumentamos la cantidad de números hoy, ¿sí? Estamos hablando de casi 450 números, y acordate que cada número generalmente son 2 recetas. ¿Por qué? Porque el paciente generalmente son pacientes a veces crónicos, ¿no? Que tienen más de una receta. Te viene con un medicamento para la presión, uno para la diabetes. Exactamente. Pero no, cuando te hablaba un poquito de esto, de descentralizar, también hablamos de esto, ¿no? Entonces, Sí, evitar la compresión. ¿Por qué los hospitales no tienen sus propias farmacias? Bueno, estamos trabajando en eso. Ahora acá en Posadas vamos a poner una que ya empieza en Itambeguazú y una en el Carrillo, entonces va a descomprimir acá. Y en las diferentes zonas del interior vamos a poner una FABS también. Entonces, ¿Está recibiendo muchos pacientes de PAMI que no tienen respuesta de la obra social? ¿Que muchos van a pacientes buscar de PAMI. medicamentos gratuitos? Muchos medicamentos, no solo medicamentos, estudios. Muchos estudios, muchos pedidos de estudios, cirugías. Por eso cuando vos hablas de... Sí, porque se habla de un estado de abandono prácticamente de los jubilados del PAMI. No, vos no te vas a querer meter en ese terreno para no pelearte con nadie, o a lo mejor sí. No, por eso digo, todo cuando la parte privada deja de asistir a alguien, esa persona cae en la parte pública. Más allá que en Misiones, acordate que el paciente también elige el sistema público. ¿Y cuánto recupero hay por esa No, elección? hay- Digo, tengo una prepaga, me quiero ir al hospital porque tiene mejor aparatología, porque me gustan más los médicos. ¿Cuánto hay de recupero? Hay una inversión que hace el Estado. Sí, por supuesto. Entiendo que no todo es gratuito. No, vos recuperás, se recupera bien, bastante. Hablando de recupero, justamente hoy charlaba por el tema de la hemodinamia de Iguazú, que todavía no está autorizado por PAMI, digamos, ¿no? Tenemos un montón de pacientes de PAMI que se trabajan allá, que se atienden ahí, que se le hicieron la hemodinamia, ¿entendés? Pacientes infartados. Bueno, en eso estamos trabajando, en las gestiones con el PAMI, para que nos reconozcan eso. Hoy, paciente de PAMI, PAMI no te paga esa prestación, lo estás haciendo por caridad, digo, por... No, la atención médica uno la hace, digamos, la atención médica. Pero muchas veces cuando hay alguna cirugía, a ver, llega un infartado y se te llegó en una guardia, lo tenés que atender, después Sí. buscas el recupero, digamos, ¿no? Pero bueno, se trata de recuperar, por eso por ahí estamos con algunas gestiones a nivel nacional también, para que nos reconozcan esa hemodinamia, que dicho sea paso, es una zona que está a más de 300 kilómetros de acá, digamos. Además recibe turistas de todo el país. Turistas de todo el país. Está bien, atiendo a mi población de Iguazú, pero se me infarta un turista que vino a otro punto del país. No sé si incluso a turistas extranjeros los seguros de salud con que tienen que viajar de alguna manera van a terminar cubriendo Van a a salud terminar pública. todo, pero digo, hay un buen recupero, hay un buen trabajo en la recuperación, por supuesto, también atrás de eso, pero bueno, siempre hay peleas con eso y vos sabés cómo es, pero tratamos de no aflojarle el recupero porque es una herramienta importante. Nosotros, la mayoría de las compras que hicimos en el ministerio es a través de los recuperos que también ¿Y hacemos. cuánto representa el recupero? Digo, más allá del presupuesto, Sí. un 20, un 30% de lo que es la masa... No llega, ¿No llega? no llega tanto. Pero es importante, es importante el recupero. No llega al 30%, no, pero llega es importante para los hospitales porque le permite esa fluidez del día a día, que se te rompe algo, puedes arreglar. Siempre, obviamente, previa autorización del gasto. Nosotros, de la contención del gasto, hoy
todo pasa por ahí también, o sea, Sí. la austeridad y la responsabilidad del uso de la plata es importante y tenemos que ser muy responsables con eso, porque la verdad que la situación financiera es compleja y es difícil, entonces tenemos que saber también dónde poner la plata. Instituto del Cáncer, ¿cuántos pacientes están bajo tratamiento? ¿Qué nivel de sobrevida hay? Porque antes el cáncer era una condena a muerte. También tenés pacientes en nefrología que están permanentemente sometidos a los lavajes de sangre, a la diálisis. A la diálisis. Bueno, cuando vos hablas de... ¿Esos son pacientes caros? Hablemos, sí. Sí, el costo de un... bueno, la provincia se está haciendo cargo de una parte del programa del Incluir, que es un programa nacional, que es un programa que no se actualizó, dicho sea de paso, hay una reunión ahora con Nación por este tema, que no se actualizó, digamos, desde el 2021. Entonces, los valores que te están pagando son de 2021. Entonces, eso obviamente que no alcanza para la cantidad de pacientes dializados que vos tenés. Entonces, nosotros en su momento hablamos, obviamente el gobierno se hizo cargo de todo eso. ¿Cuánto cuesta una sesión de diálisis? Mira, son módulos de diálisis, ¿sí? Son módulos de diálisis. Depende de quién, nosotros nos manejamos generalmente a valor IPS, ¿no? Pero más o menos están un paciente dializándose en 1 millón y pico por semana, depende del tipo de diálisis que se haga y cómo se haga. ¿Y cuántos pacientes que necesitan diálisis? Nosotros tenemos más de 160 pacientes en diálisis. Perdón, esto me da a una atención semanal. Sí. Hablamos de diálisis crónico, ¿no? Después Sí. vos podés tener un paciente en agudo que necesite diálisis, pero por ahí sale, pero vos tenés pacientes crónicos, que son la mayoría de los pacientes del Incluir Salud, entonces que obviamente que también después hay una lista de espera para el trasplante, si se puede, si no se puede, pero son muchos los pacientes que son crónicos, que tienen 2 a 3 sesiones mínimo por semana de diálisis. 2 a 3 sesiones por semana. Sí. Atención psicológica. Porque me parece que la salud pública relega la atención psicológica a un costado. Y se están produciendo, hay una suerte de, no quiero caer en el tema de epidemia, porque eso es muy grosero, pero cada vez hay más inclinaciones al suicidio, cada vez hay mayores problemas de ansiedad devenidos del estrés, cada vez yo creo que con la pandemia salimos todos un poco locos, Sí. Y me parece que la salud pública es como que mira de soslayo la atención psicológica. Mira, nosotros asumimos eso como un compromiso muy grande. No sé si vos te acordás que el propio gobernador da una cifra cuando inicia su gestión, en la apertura de las sesiones, Sí. de cifras muy fuertes con el tema del suicidio. Y preocupado por el tema, ¿no? Muy preocupado por el A tema. partir de ahí hubo un crecimiento más grande, exponencial. Lo que pasa es que cuando vos visibilizás algo y empezás a manejar números, y cuando vos manejás números y estadística, vos podés saber también dónde poner el ojo, digamos. Sí. Esto es importante, los costos, por eso es importante tener números reales. Y la verdad que se está trabajando muy bien. No solo se fortaleció a nivel del interior diferentes espacios, sino que nosotros también acá, el Polo de Salud, lo que queremos terminar de armar es el Polo de Salud Mental, en donde hicimos un espacio de virtualidad de atención en salud mental, ¿sí? ¿Eso qué significa? ¿Que me contacto telefónicamente, Vos, por Zoom? Mira, vos podés, o sea, hay un chat, ¿sí? Un chatbot en donde vos podés entrar y bueno... Pero me contesta un robot, yo lo que quiero es pero contención humana. Pero si es necesario, tenés la conexión con alguien que te atiende, se puede programar una atención, ¿entendés? Hoy por hoy vos te decís, bueno, en un lugar del interior que no tenga psicólogo, ¿sí? Por ahí en un lugar chiquito del interior o no tenga psiquiatra, podemos programar una atención, ¿sí? De las llamadas que tenemos, no todas son urgencias, sino que vos decís, te puedo programar una consulta para hoy, te puedo programar una consulta para mañana, y después el seguimiento. El seguimiento del paciente es muy importante, no solo la consulta, digamos, ¿no? Y la verdad que se está trabajando muy bien con eso, junto con lo que es el resto de la atención de salud mental de la provincia, con los consultorios adolescentes, el espacio adolescente que armamos, en donde se armaron más de 30 consultorios adolescentes en toda la provincia ya. ¿Crecieron las patologías psicológicas en los adolescentes? Crecieron muchísimo las patologías. La ansiedad, el querer tener, la nula tolerancia a la frustración, la influencia de las redes. Hoy Vos hablabas de una epidemia. Fue condenado digamos. Mark Zuckerberg de Meta por la influencia nefasta que tuvo sobre los chicos, lo condenaron a pagar un tribunal ahora.
Es un problema que creció muchísimo y nosotros, y en salud también vos tenés que trabajar sobre la demanda, digamos, ¿no? Y después esto va relacionado con un montón de cosas, ¿sí? La salud mental va relacionada con un montón de cosas, por eso hoy se trabaja muchísimo ya de una atención integral, ¿sí? Por eso te decía que también metimos esos consultorios adolescentes en diferentes lugares en donde un nutricionista, salud sexual y reproductiva, salud mental, Sí. está dentro de ese eje. Y la idea es que cada chico adolescente tenga esa consulta una por año, ¿sí? Es un espacio que no precisamente tiene que ser un hospital, lo tenemos en un CAPS. ¿Ese es un espacio de búsqueda voluntaria o los identifican en la edad escolar, los identifican en algún otro sector? Las dos la forma de trabajar son esas, digamos, ¿no? Puede ser una búsqueda activa, como puede ser también atender a un paciente. Entonces, con turnos protegidos, en un espacio donde se respete también Sí, la privacidad. la privacidad, Sí. porque eso es un tema, digamos, ¿no? A mí me tocó ir a diferentes lugares, colegios, digamos, y la verdad que cayó muy bien eso. Y es importante fortalecer eso, porque los chicos generalmente cuando van a una consulta es porque ya están Detonados, como detonados, dicen, sí. o terminan yendo a una guardia a un hospital. En la guardia hay una fila de pacientes siempre, como vos sabés lo que son las Sí, guardias. sí. Es más, quizá no haya contención No, psicológica, te dan un calmante, un ansiolítico y te mandan a Entonces, casa. lo que nosotros hacemos con el espacio adolescente es eso, darle un turno protegido, decir de tal día a tal día ustedes tienen para venir a atenderse acá, sacarlos de ese lugar de donde están todos los personas con patologías, digamos, entender cuando hablamos de un politraumatizado, un postoperatorio, entonces llevarlo en un espacio en donde se sientan un poquito más confortables, ¿sí? Y que sea para ellos. Ese día es para ellos. Y la verdad que nos dio muy buenos resultados. ¿Sabés cuántas vidas podés salvar, no? Yo estoy conmovido con este caso de la chica española, no sé si lo leíste. Hoy estuve Hoy le leyendo aplicaron la eutanasia, hoy Sí, murió. sí. Porque el sistema público que debía contenerla, literalmente la enjauló con quienes la violaron en manada y esto fue el paso que la llevó a pedir la muerte asistida, ¿no? Sí, sí, estuve mirando y bueno, lo que vos decías, siempre construir en salud tiene un tiempo. ¿Sí? Sí, vos sabés que lo que invertís hoy posiblemente no lo vas a ver. Entonces en lo inmediato. los números son muy buenos en atenciones, en captación de diferentes problemas, ¿sí? Y en soluciones, ¿sí? Porque no es solo captar el problema, digamos. Sí. Captar, resolver. Hoy estuve un rato en la apertura en Oberá, en donde se le dio una capacitación a la parte de docentes de la secundaria en el triage, en la detección de pacientes por el riesgo de suicidio. Sí. La verdad que con un trabajo importante, digamos, en donde no solo nosotros, los de salud, somos los referentes en esto, sino que el docente, claro, hay que saber detectar. Por ejemplo, hoy tenés un crecimiento increíble entre los adolescentes de las enfermedades. Antes eran ETS, ahora las llaman ITS, enfermedad de transmisión sexual. Es decir, los chicos ahora, nosotros somos la generación del SIDA, aprendíamos a cuidarnos, los chicos de ahora parece que aman jugar a la ruleta rusa con las relaciones ocasionales, ¿no? Sí, bueno, de eso, por eso te digo, en ese consultorio adolescente también tenés ese espacio, digamos, ¿no? La consejería, ¿sí? El hablar de lo que vos estás hablando, pero hablar así como, no es que exista como una pared, digamos, el ¿no? Profesional que... Tratar de ser más, por ahí hablábamos el otro día, de ser más hospitales o centros de salud asistencial, de ir a la acción, digamos, ¿no? De ayudar, de contener, de respetar ese espacio. Por eso te decía, en salud todo tiene un proceso para la construcción, se está trabajando muy bien, hay cosas que tenemos que mejorar muchísimo, que tenemos que fortalecer. Para la próxima te prometo ya todas las farmacias de la FAPS en el interior y las farmacias acá, y vas a ver y puedes pasar por la FAPS también a mirar cómo se está trabajando mucho mejor. Pero bueno, todo tiene un proceso. La situación económica es justa, es difícil, pero tenemos un gobierno que viene trabajando hace muchos años en salud y la salud es una prioridad. Y eso a nosotros nos da la tranquilidad y la fortaleza para trabajar. Y sobre todo lo que pedimos al equipo de salud es eso, ¿no? La empatía. La cercanía con la gente. La cercanía con la gente. Hoy por hoy
muchas veces no viene a visitarte un enfermo de una patología orgánica, vamos a hablar como se hablaba antes. Claro, mira, para no hacerla muy larga, sí, yo sí. entro al médico, quiero que me atienda, quiero que un ser humano esté del otro lado, Sí. que sepa que llegué con una fractura de un dedo, Sí. pero que detrás mío también hay toda una historia. El médico que se sentaba, entiendo, no te puede dedicar 2 horas a una No, no, atención, por supuesto. pero que también te escucha, sentir que estás contenido. Eso es importante. Trabajen la parte humana. La parte humana. No y despachen gente como en un supermercado. La parte humana y sobre todo que el médico principalmente del interior, que son lugares que se conocen todo, tenga ese conocimiento de la salud de su población. No, después cuando vuela la próxima vamos a hablar de cómo cambió el perfil del médico, porque también tiene mucho que ver el trato humano. Cambió muchísimo. Hablan mucho de atención a distancia, de la inteligencia artificial, pero ese cara a cara... El face to face. Es el face to face. Gracias. Estamos trabajando ministro. eso. No, gracias a vos.